Se tambalea el muro de Donald Trump, Gabriela, y ya está nuestro especialista en asuntos internacionales, José Luis, para hablar del tema. Bienvenido. Oye, muchas gracias. La primera promesa de Donald Trump fue construir un muro en la frontera entre México y en los Estados Unidos. Y es utópico, absolutamente. Sí, vamos para los 100 días de gobierno y pues no hay muro. Y como bien dices, no sabemos de qué lado va a caer, ¿no? Ni siquiera ellos saben primero dónde lo van a construir, cómo lo van a pagar, ni en qué tiempo se va a hacer, ni qué características tiene ese muro. Así que este proyecto pues parece ser que en este año no va a conseguir fondos. El 28 de abril se tiene que pues ya tener un presupuesto aprobado y los demócratas han dicho que no van a aprobar ningún presupuesto en el que se incluyan recursos para el muro de Donald Trump, que ese es el primer problema, ¿no? ¿Quién lo va a pagar? El líder en el Senado de los republicanos, el senador McConnell, ha dicho que no lo va a pagar México, que esa es una realidad, y que lo van a terminar pagando los estadounidenses. Claro, en caso de que se construya. Así es. En caso de que esto se pueda hacer, como mencionabas, Juan, que es utópico, ¿podría llevarse 4 años o pues se saldría del tiempo en el que Trump va a estar en gestión presidencial? Totalmente. Bueno, eso es lo que se especula porque no hay ni siquiera un proyecto de muro. O sea, no sabemos qué es lo que planea construir ni cuáles son sus características, pero toda la gente que ha estado involucrada en este tipo de construcciones o que sabe un poco del tema, pues dicen que sin duda se llevaría más de 4 años. Los recursos son mucho más de los que ha solicitado Donald Trump y no hay ningún consenso dentro de los partidos demócratas y republicanos para hacer este muro. Claro. Oye, es una ocurrencia porque además pues para construir el muro se necesita tierra, pero dicen que también pensaban construir el muro atravesando el río Bravo, lo que desviaría el cauce de este importante río. Además los terratenientes, pues ¿cuál es su postura, los dueños de los terrenos que están en la frontera? Sí, justamente uno de los asesores de seguridad mencionaba este tema. Sin duda México no va a permitir que lo construyan dentro de su territorio, tampoco se va a poder construir a la mitad del río Bravo y pues bueno, si lo construyen del lado de Estados Unidos, afectaría, como bien dices, a muchas personas que tienen propiedades en esta zona, que de hecho ya muchos han sido afectados en años anteriores cuando se han construido pues especie de muro que existe ya en algunas zonas de la frontera entre México y Estados Unidos, en el que incluso algunos estadounidenses han quedado sus propiedades del lado mexicano. Así, en ese punto ha llegado el tema del muro, lo cual ha generado mucha preocupación dentro de las personas que viven en la frontera. Pueden perder su patrimonio, el caso de los que viven en Estados Unidos, y quedaría del lado mexicano. Ese es todo un problema que llegaría a la Corte y seguramente no sería una sola persona, sino son muchas, como CNN lo ha señalado. Así es. José Luis, mencionas terratenientes que se pueden ver perjudicados, pero ¿quiénes más, además, obviamente México que se opone, quiénes más están en oposición a esta construcción fantasiosa hasta ahora, de verdad? Pues son muchos. Para empezar, si lo va a pagar Estados Unidos, los contribuyentes de Estados Unidos no van a querer pagarlo con sus impuestos, que además en la propuesta la primera propuesta que conocemos de presupuesto de Donald Trump, esto se termina pagando con los recortes a programas de salud, de medio ambiente, de educación, de infraestructura, y bueno, todos estos recortes, mucho de este dinero se destinaría a construir este muro, lo cual principalmente pues, afecta a todos los beneficiarios de estos programas. Esos son los primeros que vamos a tener en contra. Los demócratas que han dicho que no va a pasar el muro, ellos no van a aprobar ningún presupuesto que incluya la construcción del muro, y también los republicanos. Dentro de los republicanos hay una gran controversia sobre este tema. Muchos republicanos representan estados que están en la frontera y cuyos intereses económicos, lazos con México, culturales y demás, pues impiden que esta propuesta pase fácilmente. Uno de ellos es John McCain, que es una gran figura del Partido Republicano y quien está en contra y es muy escéptico de este muro. De hecho, él lo ha dicho claramente, no sirve para mejorar la seguridad de Estados Unidos. Ese es un tema. Y bueno, estamos hablando del muro ese que quieren construir, vete tú a saber con qué material, porque ni siquiera hay proyecto. Pero hay un muro en la frontera y es un muro ideológico, José Luis, un muro que ha crecido sobre todo desde que Donald Trump es presidente de los Estados Unidos y que ha dividido a estas dos naciones amigas. Ahora, ¿cómo podemos construir un puente en vez de estar pensando en muros? Así es. Pues, como bien dices, existe un muro ideológico. En el caso de la frontera, pues yo pensaría, más allá de que exista un muro, es una región que está muy conectada. El sur de Estados Unidos y el norte de México prácticamente conviven diariamente y tienen lazos, gente que vive en México trabaja en Estados Unidos y viceversa, y que todos los días cruzan la frontera. También las cuestiones familiares y sobre todo la historia que tenemos los dos países en esta frontera, pues nos hacen ser grandes amigos y aliados. Y en el particular sobre el tema de la frontera, pues es una región. De hecho, yo pensaría que ahí tenemos una región diferente
a lo que es el centro y el sur de México y el centro y el norte de Estados Unidos. Prácticamente tenemos una cultura distinta y pues así lo han presentado muchas veces estos países, estos estados fronterizos, los del sur de Estados Unidos y los del norte de México. ¿Qué se espera para estos próximos días? ¿Qué respuesta está esperando la gente por parte de Trump, que ya a sus 100 días, pues como presidente, parece que se le disuelven las promesas? Así es, vamos para 100 días en los que ha cumplido muy poco. Eso sí, tenemos muchas declaraciones, muchos tweets, muchos dichos, pero muy pocas acciones reales. Lo que se espera estos días, pues bueno, uno es el tema del presupuesto, que lo vamos a tener en las próximas semanas, el cual, si él trata de incluir los fondos para el muro y más recortes a temas como salud y demás, que bueno, eso ya quedó muerto, el Trump Care hace unas semanas, pues vamos a tener una de disputa ahí por la cuestión del dinero dentro del Capitolio. Así es, pues habrá que esperar. No era tan fácil, no ¿verdad, era Donald tan Trump? fácil, no era tan fácil. Pues, José Luis, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Por mantenernos al día en materia internacional. Yo quiero recordarles que usted hoy